están? Les doy una calurosa bienvenida a este maravilloso taller que hoy ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar aprendiendo muchísimo para todas aquellas personas que tienen el proyecto de escribir su propio libro o de hacer un ebook para algún tipo de lanzamiento. Mi nombre, Freisman Toro, soy escritor y mentor editorial. He ayudado a más de 150 autores a que logren con éxito la estructuración, escritura, publicación y venta de sus libros en diferentes plataformas. Al mismo tiempo, soy autor de 2 novelas, Complot para matar al diablo, Las aguas turbias, y de un ensayo para escritores que se llama Los secretos de un escritor. Muy bien, vamos a dar inicio a este maravilloso taller muy práctico en el que ustedes van a aprender todo lo que se requiere para poder estructurar un libro. Es después de tomar la elección, después de decir, bueno, ya me voy a lanzar como escritor, me voy a lanzar como productor de un ebook porque quiero darle mucho más valor a mi producto, a mi marca, a mi empresa. Entonces, el siguiente paso importante que sigue es estructurar. Como en cualquier otro proyecto, hay que hacer una estructura, un plan estratégico para que nuestro libro tenga buenos resultados. Y por eso vamos a ir rápidamente al contenido para que ustedes empiecen ya mismo a conocer todo lo que se necesita para hacer la estructura de un libro. Bueno, hay 2 formas muy fáciles de hacerlas. Una de ellas es a través de este formato que voy a explicárselos paso a paso. Y quiero decirles que tienen una sorpresa muy especial y es que una vez por haber tomado acceso, por haber tomado acción y empezar a hacer este curso, este taller, ustedes van a poder descargar un ebook y en ese ebook está también todo esto para que lo impriman y hagan la escritura, hagan la estructuración de su propio libro. Pero muy bien, vamos a ir rápidamente. ¿Por qué es importante estructurar un libro? La mayoría de las personas cuando se sientan a escribir lo hacen por pasión, lo hacen por necesidad, sienten que hay algo que tienen que contarle al mundo. E incluso hay quienes dicen, wow, yo he estudiado muchísimo, yo tengo bastantes mentorías, creo que es el momento de darle más valor a mi emprendimiento y necesito publicar un libro, necesito publicar un ebook. Además, porque es una manera muy buena de monetizar y darle mucho más apalancamiento a nuestro emprendimiento, ya sea emprendimiento digital especialmente. Entonces, las personas cuando empiezan con la idea de querer escribir un libro con estas motivaciones, lo primero que dicen es, ¿y cómo se escribe un libro? Porque yo no lo he hecho nunca. Pues también quiero decirles que todos tenemos la capacidad de escribir un libro, pero es importante tener una guía, tener quien nos vaya orientando. Y la razón es que podemos tal vez al escribir de forma desordenada, al escribir sin una guía correcta, al no plantear la estructura o las ideas concretas o estratégicas para nuestro libro o nuestro ebook, tal vez podemos perder el tiempo y tal vez al final gastarnos una buena cantidad de tiempo, de esfuerzo, de pensamiento, de ideas y hasta de dinero para que luego nos diga un editor, oye, no, ese libro como que no tiene ni pies ni cabeza, como decimos aquí en Colombia, y yo creo que vas a tener que repetirlo o vamos a tener que editarlo. Y quiero contarles que una edición ciertamente es necesaria para cualquier publicación, ya sea periódico, ya sea revista, ya sea libro o ebook, tiene que pasar necesariamente o debería de pasar por las manos de un editor y de un corrector, es lo más adecuado, pero si el escritor desde un principio comienza a trabajar de forma juiciosa en una estructura, esto le va a ayudar a ser mucho más concreto, estratégico y va a tener mejores resultados a la hora de finalizar su publicación. Pues bien, este formato que como ya les digo, ustedes lo van a poder descargar de forma gratuita como parte de este mismo taller, contiene una información, una primera parte de información básica, ¿sí? Primero hay que escribir el nombre del autor, pero ya
y el nombre del editor, pues en este caso dice Freisman Toro, pero ustedes pueden escribir el nombre del editor que hayan elegido, es como una bitácora, es importante tenerla. Y fíjense que en el segundo punto dice, o en el segundo cuadro, dice título del libro. Aquí yo digo, escribe diferentes posibles títulos para tu libro. Y quiero que presten mucha atención a esto porque no hay que casarse con un título. El título tuyo, si te casas con uno, puede ser no el adecuado, puede ser que no conecte, puede ser muy largo, puede ser que ya otro libro tenga el mismo título o simplemente por temas estratégicos o de marketing no sea el más adecuado para que tengas buenos resultados. Entonces es importante hacer una lista de varios títulos. Escribe al menos 10 opciones. Puedes preguntarte cuáles podrían ser, hacer una lluvia de ideas y si tienes un equipo creativo, igual les puedes preguntar o si estás siendo asesorado por alguien que conoce del área editorial, un editor, un corrector, también les puedes decir a esta persona o a estas personas, por favor, denme algunas ideas de cómo podría ser el título para el libro. Claro está, no todos tienen un equipo editorial allí que les pueda respaldar, entonces en ese caso el equipo creativo o nuestros amigos nos pueden ayudar muchísimo. Después de ver cuál podría ser la mejor opción de todas o las mejores opciones, se va depurando y finalmente se llega a tener el título que uno desea. El título de un libro debe ser corto, debe no tener por lo menos más de 3 o 4 palabras a mi manera de ver. Incluso 4 palabras ya es demasiado largo. El poder de la hora es un libro muy contundente y pueden haber títulos mucho más compuestos como el de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari, que no es tampoco muy largo, pero es muy disruptivo, así que causa curiosidad y deseos de saber qué contiene un libro cuyo título dice El monje que vendió su Ferrari. Por favor, en la siguiente casilla, fecha de publicación. A uno le enseñan en las mentorías, cuando le hacen coaching, que hay que ponerle fecha a los sueños. Pues muy bien, esto es fundamental, que tú digas, este libro tiene que estar listo para marzo de 2023, para marzo de 2024. Yo no sé en qué momento tú vayas a ver este video o esta clase, pero tienes que ponerle fecha unos meses antes. Ahora, en esto tal vez surge una pregunta que quiero de una vez aquí decirles, porque me encanta dar mucha información de valor y compartir con ustedes cosas que a veces se salen de lo que uno normalmente está planteando, pero ¿cuánto es el tiempo en que yo me voy a demorar o cuánto es el tiempo que yo voy a invertir haciendo un libro? Pues esto depende mucho del libro, de la clase de libro que vas a hacer. Si te planteas escribir un libro sobre una investigación de algún tema que te requiera leer otros libros, investigar, conocer, entrevistar personas, probablemente sea un libro que y en el que tengas que invertir casi un año o 8 meses más o menos en la producción, en la escritura, producción, edición y todo lo demás. Si te planteas hacer un libro autobiográfico, pues fíjate que cuando las personas escriben de sí misma, suelen soltarse un poco más cuando rompen los miedos, cuando van adelante, y estos libros a veces se escriben de una forma mucho más rápida. Si quieres hacer un ebook, si quieres publicar un ebook para un lanzamiento, como un producto de gancho, para un lanzamiento virtual o para decirle a tu comunidad, oye, pues como yo sé que no me vas a comprar de una vez mi producto high ticket, entonces te voy a dar por $7 o por $10 o por $20 este libro, este ebook, para que conozcas un poco más de mí. Y pues, hombre, esta es una publicación que tal vez no tenga más de 20 páginas, así que no te vayas a demorar mucho tiempo en escribir un ebook de 20 páginas. Esto tal vez pueda estar casi que en un mes con la etapa de diseño, con la tapa, con la portada y todo lo demás. Pero hay que ponerle fecha. Luego hay que también registrar toda la información de contacto, es decir,
tu teléfono, tu correo electrónico, el que estás manejando. Todo esto suma gran importancia. Fíjense que voy a ir un momentico atrás donde dice, escriba su nombre, el nombre del autor. Ahí ustedes tal vez digan, yo me llamo Juan Carlos González Jiménez, ¿ya? Pero es probable que como escritor usted no se vaya a dar a conocer como Juan Carlos González Jiménez, porque es un nombre demasiado largo. Entonces vas a poner Carlos Jiménez, ¿ya? O Carlos González. Entonces hay que básicamente escribir allí el nombre que como escritor voy a utilizar. Aquí donde dice tamaño y tipo de tapa y de cantidad de páginas, es importantísimo que el escritor, fíjense ustedes, aquí voy a acercar un poco más la imagen, ¿ya? Y aquí es importante que ustedes miren en su biblioteca cuáles son los libros que más le gustan, porque cuando uno quiere escribir un libro se inspira en los libros de otros, a veces en bestseller, y vamos a ese libro maravilloso que nos gusta y decimos, así quisiera mi libro, y uno lo coge en las manos y se emociona pensando en que ese es el mismo tamaño, esa misma cantidad de páginas, y tal vez hasta una portada así espectacular quisiera para mi libro. Pues muy bien, toma una regla y mide ese libro en lo ancho, a lo ancho y también a lo largo, ¿sí? Así que te vas a dar cuenta que tal vez el libro tiene 17 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto, o tiene 24 centímetros de largo por 14 de ancho. Es decir, ahí vas viendo las dimensiones, hay unas dimensiones de tamaños estandarizados, pero esto tiene que estar aquí en la estructura de tu libro, porque desde el principio tú debes saber cómo más o menos quieres tu libro para que no se improvise al momento de hacer la producción como tal, es decir, la diagramación, o sea, la maquetación. Una vez has escrito el libro y está corregido y aprobado, se pasa a maquetación o diagramación, que es el diseño de las páginas interiores, y ahí es donde te va a dar el total de páginas. Por eso también sería bueno que escribieras un aproximado de cuántas páginas crees que quisieras que tuviera tu libro. Bueno, hay que poner la información del editor. Y aquí quiero pararme en esta parte donde dice tipos de insumos. En esta parte donde estoy señalando acá, dice tipos de insumos. Muy bien, ¿qué son los insumos? Esto yo lo enseño en mi curso El poder de escribir tu primer libro, que también está en Hotmart, pero aquí quiero tocarles un poco que los insumos son todos aquellos materiales que nosotros utilizamos para la construcción de nuestra obra. Siempre les digo que el primer insumo que tenemos son nuestros recuerdos, la memoria, nuestros conocimientos, es decir, lo que yace en nuestro mundo interior, lo que nosotros podemos contar y que nadie más puede hacerlo porque está dentro de nuestra cabeza, de nuestra alma, de nuestro corazón. Ya sea emocional, de conocimiento, como sea, solamente está en ti. También hay otros tipos de insumos, como por ejemplo grabaciones, fotografías, videos, libros que has leído, talleres que has tomado. Hay una gran cantidad, incluso conversaciones con algunas personas. Cuando uno necesita recordar algo, cuando uno quiere recordar algo, dice, bueno, yo estuve en tal lugar y yo quisiera contar este episodio de mi vida en el libro o en el ebook, pero tal vez no lo recuerdo muy bien, así que voy a ir a buscar a tal persona y hablo con esa persona, y te vas a dar cuenta que en esa conversación pueden surgir una gran cantidad de recuerdos, detalles que, bueno, no estaban en mi memoria o por alguna razón no tenía presentes, y ahora voy a tener mucho más elemento, mucha más riqueza para poder contar esa historia que estoy contando o para poder desarrollar ese tema que estoy desarrollando. Y finalmente, esta parte donde dice derechos e ISBN, eso se deja para luego. Fecha de terminación del manuscrito, tienes que decir, bueno, ¿cuándo voy a terminar? Una cosa es cuándo voy a publicar este libro, pero tienes que ponerle una fecha final a la escritura. Es decir, yo no me voy a quedar aquí toda la vida escribiendo este libro. Hay personas que me dicen, Freyman, es que uno no puede hacer esto de un libro a la carrera. Yo me voy a tomar todo el tiempo del mundo. Hay escritores que se han tomado muchos años escribiendo un libro, pero es que no es un libro cualquiera.
tal vez es una saga, tal vez es una obra, pero si realmente tú quieres impactar en este momento del conocimiento, donde actualmente en todo el mundo el dinero es el conocimiento en verdad, y por eso esta explosión de plataformas, por eso hay tantos mentores vendiendo su conocimiento, tanta gente adquiriendo cursos online, y esto no es simplemente una moda, sino que la gente se dio cuenta que el crecimiento personal, ¿sí? Que el avance en la vida, en el emprendimiento, en la empresa, en tu marca personal, es lo que realmente está marcando la diferencia y es lo que está permitiendo que millones de personas ya no estén sufriendo tanto por aquella situación de que la empresa quebró, de que el gobierno no está dando esto o que el gobierno le va mal, porque realmente los emprendedores lo que hacemos es hacer caso omiso de todo eso que nos quieren vender como una enorme crisis y seguir trabajando en este modo prosperidad, pegados de herramientas maravillosas como el marketing digital, como las herramientas digitales, el metaverso, que luego lo vamos a ver, y desde luego los libros están inmersos, hacen parte de todo este engranaje. Muy bien, lo que sigue en la estructura de tu libro es que te plantees cuál es el tema principal. ¿Qué no se debe hacer? Hay personas que cuando uno les pregunta en las mentorías, oye, ¿y cuál es el tema de tu libro? Dicen, el título es las 5 claves del éxito. Yo les digo, pero no, te estoy preguntando por el tema de tu libro, no por el título, ¿sí? Entonces, es importante en momentos en los que uno tiene que ser cada vez más de nicho, ¿sí? A ver, si tú abarcas un tema muy grande, no quieras meterlo todo en un solo libro, ¿sí? Ni en un ebook. Es decir, si tú eres un experto en marketing digital, el marketing digital es grandísimo, es amplísimo, ¿ya? O bueno, voy a hablar de algo que tal vez yo sé un poco más. Ventas. Entonces, tú no puedes meter el tema de las ventas, que también es tan amplio, en un solo libro. Entonces, por ejemplo, vamos a manejar, sí, dentro del tema de las ventas, quiero enfocarme en ventas de productos online. Entonces, voy a investigar porque resulta que yo soy experto, yo sé de este tema, entonces me voy a enfocar en ventas de productos online. Y ese va a ser el tema de mi libro. Una vez he definido que las ventas online dentro del universo de las ventas es mi tema nicho, entonces ahí, porque es que ahí hace un buller también, y vas viendo cómo se va volviendo hacia un público objetivo tu libro. Y cuando tengas ese tema definido y ya tienes unos posibles títulos y empiezas a crear esta lista de títulos, te vas a crear una frase enganchadora, ¿cierto? ¿Cuál es la frase enganchadora? Es un texto muy corto de una frase o de un renglón o menos de un párrafo, realmente tal vez 2 líneas, que acompaña el título. Las frases enganchadoras tienen mucho poder porque son un llamado a la acción y hacen que las personas no solamente se conecten con el título, con la imagen y con los colores de la portada del libro, sino que también digan, wow, este libro es el que yo necesito. Por ejemplo, aquí he puesto menos estrategias de ventas, más estrategias de inspiración. El título de este libro es Ventas desde la esencia. La autora es una mentora que se llama Lida Arias, cuyo libro yo tuve la oportunidad de editar. Entonces el libro se llama Ventas desde la esencia y abajo ustedes van a encontrar menos estrategias de venta, más estrategias de inspiración. Entonces esto realmente hace que uno diga, bueno, aquí me complementa porque se llama Ventas desde la esencia y ahora me estoy dando cuenta de que este libro trata no solamente de las ventas convencionales, sino de la manera como yo siento, como yo estoy y cómo yo transmito lo que quiero vender para obtener mejores resultados. Eh, las frases de enganche son muy oportunas para los libros de bienestar, crecimiento personal, finanzas, emprendimiento, liderazgo. No le vayan a poner, traten de no ponerle frases de enganche a una novela,
aunque, bueno, no sé si ustedes quieren escribir una novela, pues no lleva normalmente esto. Tal vez una novela dice cosas como uno de los libros más vendidos del mundo, una historia que ha roto récords en el mundo o algo así, pero son más frases de enganche para decir que la obra es un bestseller. Lo otro son llamados a la acción. Hay que hacer un corto resumen de lo que trata tu libro. Eso también hace parte de la estructura. Por favor, no algo tan grande, no seas perezoso, no vayas a ser perezoso para escribir porque el escritor no es perezoso. Y escribe el corto resumen. Un corto resumen de tu libro es, este libro habla de cómo después de la pandemia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Este libro habla de cómo después de la pandemia el marketing digital se convirtió en una de las más poderosas herramientas para los empresarios y emprendedores. Como consecuencia de años de investigación, en este libro quiero no solamente mostrar un panorama actual de los beneficios del marketing digital, sino que quiero enseñar un método que en los últimos 10 años o en los últimos 5 años me ha dado resultados y que quiero plasmar en este libro. Ese pequeño resumen te va a ayudar a que vayas preparando camino, ¿cierto? Para dos cosas importantes que como escritor vas a tener que realizar. Número uno, escribir la reseña de tu libro en la contraportada. Ustedes han visto que los libros por delante está el título, el nombre del autor y lo volteas y en la contraportada ustedes encuentran que hay está la reseña. ¿Qué es la reseña? Es ese corto, texto persuasivo, pero muy estratégico, que lleva al lector a decir definitivamente este libro es lo que yo estoy buscando, es lo que yo necesito, este tema es lo que puede realmente marcar la diferencia para lo que yo estoy necesitando. Entonces, al escribir este corto resumen, adelantas un poco ese texto, pero también vas ejercitando a tu cerebro para que él cree ese discurso de escritor que tú en algún momento vas a manejar, porque esto es muy importante, ya sea que tú seas productor, emprendedor digital, influencer, comerciante, mentor, coach, lo que tú seas, cuando tú escribes un libro, le vas a agregar a tu carrera, a tu pensum, le vas a agregar a todo lo que has hecho, y esto no lo digo desde el ego, pero le vas a agregar una carrera más, un logro más. Entonces tú ya vas a decir, yo soy mentor, estudié derecho y soy escritor. O si quieres cambiar el orden, dices, soy escritor, mentor y abogado. O sea, puedes jugar con eso según la valoración que tú le des a tu rol como escritor. En todo caso, siéntelo porque es muy importante. Y no te dé pena decir que eres escritor, aunque hayas escrito un ebook de 20 páginas. Quizás te conviertas en un bestseller sin darte cuenta, como le ha pasado a muchas personas, porque quiero decirles que algunos productores que han escrito ebooks terminan vendiendo 20 y 30 mil copias descargas de su ebook frente a personas que publican libros en editoriales que no llegan a vender ni siquiera 10,000 copias. Esto es todo un fenómeno. Vamos a pasar a la siguiente parte. Lo que sigue en esta estructura es la primera parte del libro, ¿sí? Hay personas que escriben, dicen, yo ya tengo la estructura del libro porque escriben un índice. O sea, escribir los temas a modo de índice, arrancando la escritura de un libro, no está mal. Estás adelantando gran parte de esta estructura que yo te estoy enseñando, pero esa no es la estructura y tampoco un índice se plantea desde el inicio del libro porque tú no sabes qué temas vayan a cambiar dentro o a medida que vayas escribiendo el libro. Y de hecho, el diagramador o la persona que diseña el libro por dentro no va a escribir ese índice, sino hasta el final, cuando ya se tengan definidas cuáles son realmente la cantidad de páginas que tiene el libro y de hecho se pueda saber cómo enumerar ese índice para guiar correctamente a quien esté buscando un tema
en ese apartado del libro. Lo primero que usted encuentra en un libro, además de la página en blanco que hay al inicio, que saben para qué sirve la página, la primera página en blanco de un libro impreso, para la firma del autor. Cuando es un ebook no es necesario, pero sí les recomiendo que aunque sea un ebook tenga página legal, ¿sí? La página legal la encuentran ustedes en todos los libros, es donde está la información del autor, el número ISBN, que es un número, una identificación que tiene cada libro, y eso lo debe tener todo libro, el nombre de quien lo editó, de quien lo imprimió, y abajo el texto corto que hace relación a los derechos de autor o a los textos de referencia que se tomaron. Eso se llama una página legal. Por favor, no dejen de ponérsela jamás a ningún producto. Y ojo con esto que les voy a decir, les voy a adelantar esto un poquito, que también lo explico mucho más en mis otros cursos. Y es que no importa que sea un ebook de 20 páginas lo que tú hayas hecho. Por favor, haz un registro de la obra en la entidad. Según el país donde tú vivas, ahí debe haber una entidad del gobierno que te permite hacer un registro gratuito de los derechos de autor de tu obra literaria. Se llama obra literaria inédita. Aquí en Colombia, tú ingresas a derechosdeautor.gov.co y en esa página te da todas las indicaciones para que puedas hacer el registro de tu obra. Ten cuidado con eso porque te puedes quemar las pestañas, invertir tiempo y muchísimo dedicación y conocimiento a producir un documento que tal vez vale la pena y resulta que viene otra persona y te lo plagia porque tú no tienes registrado los derechos de autor. Y lo mismo para los libros impresos o los libros que se van a publicar de más de 100, 150, 200 páginas en las plataformas como Amazon o ya sea de forma impresa. Bueno, si quieres ponerle agradecimientos a tu libro, se lo dedicas a alguien, a mi papá, a mi mamá, a mis mentores, etcétera. También los libros suelen tener prólogos, pero esto sí, más que todo es para los libros impresos los libros de largo aliento, libros que de pronto tienen ya un contenido mucho más robusto. Entonces buscamos quién escriba el prólogo, que normalmente debe ser una persona que nos conozca, que nos aprecie, que aprecie nuestro trabajo, que nos haya visto en algún proceso. Y si es algún famoso, pues ojalá también que nos conozca, porque muchas personas quieren que el prólogo se lo escriba un famoso simplemente por venderlo, por vender el libro, pero a veces no resulta tan bien porque las personas famosas, si aceptan, no tienen tiempo y terminan haciendo unos textos sin alma y sin corazón. Y luego hay que hacer una introducción también. Esa introducción suele hacerse desde el principio o a veces al final. La introducción del libro es un pequeño texto de unas 3 o 4 páginas en el que se introduce al lector a qué es lo que va a encontrar dentro de la obra en cada uno de los capítulos. Y finalmente vas a empezar la construcción de los capítulos, partes o módulos. El libro puede estar escrito a través de capítulos, que es lo más recomendable si se trata de narrativa, es decir, de libros que contienen, por ejemplo, historias, novelas de ficción, novela o libros autobiográficos. Por partes, un libro se puede dividir por primera parte, segunda parte, tercera parte, en caso de que el autor necesite desarrollar varios temas o tiempos en esa primera parte. Y por módulos, en caso de que sea un libro educativo o didáctico, un libro que de pronto lo que quiere es compartir una metodología, entonces lo más recomendable es que lo dividas por módulos. Igual, cualquiera que sea el caso que requiera tu libro, entonces vas a empezar a ponerle nombre a cada uno de los capítulos, partes o módulos. Ahora, el nombre de ese módulo, por favor, traten de que sea muy disruptivo, de que llame la atención. No se conformen con títulos de capítulos que porque, no, es que ya le puse el supertítulo a mi libro, entonces no importan los títulos de adentro. No, también hay que prestarle atención a los títulos de los capítulos, porque llama la atención cuando uno hace
un título poderoso, ¿no? Entonces, digamos, el título del primer capítulo es Hasta que te fui fiel. Uy, ¿cómo así que hasta que te fui fiel? Entonces empieza el tema como a calar, ¿cierto? Como a llamar la atención. Ahora, ¿por qué hay que escribir los capítulos? Hombre, porque una vez tú tienes ya definido el tema de tu libro, tienes definido que lo vas a hacer por capítulos, esa va a ser tu carta de navegación. Y esto es muy importante porque como escritor te va a ayudar a no divagar. Muchas personas cuando se sientan a escribir y no tienen una estructura, no saben, o sea, escriben y escriben, pero no saben para dónde van, ¿ya? Y al final tienen que comenzar a reorganizar esa información de una manera que para un editor es bastante dispendiosa o incluso para el mismo autor acomodarla puede resultarle un rompecabezas y seguro que terminará cansado y diciendo yo no voy a hacer esto más, esto es tremendamente agotador. Entonces, al poder tener un orden, uno ya no se sale de allí. Un ejercicio que tiene que hacer el escritor cuando comienza a escribir un capítulo es escribir tranquilamente sin prestarle atención a los bloqueos, sin prestarle atención al ruido, ni interno ni externo, y sin prestarle atención a las normas literarias. Es decir, que cuando tú escribes, pues no tienes que estar preocupado todo el tiempo, uy, me equivoqué aquí, esta coma no va aquí, porque ese es un trabajo que luego lo va a hacer un corrector y un editor. Tú lo que tienes es que escribir y tratar de plasmar todo eso que tienes allí de forma ordenada. También les recomiendo tener a la mano algunas herramientas como diccionarios de sinónimos abiertos en su PC. También les recomiendo que tengan a la mano libros que han rayado, es decir, como todos los insumos ahí a la mano, pero especialmente que tengan escritos los capítulos, partes o módulos con sus títulos para que ustedes sepan exactamente qué es lo que van a escribir en cada uno de ellos. Esto les va a ahorrar muchísimo tiempo y al final la edición no les va a salir tan costosa al mismo tiempo que no van a tener que hacer un proceso de reestructuración tan difícil y lo mejor es que terminarán en menos tiempo y con mejores resultados. Todo lo que tiene orden tiene éxito, todo lo que se hace con amor tiene éxito y además esto de hacer un libro realmente requiere de hacerlo con muchísimo amor. Escribe cada uno de los capítulos. Aquí puede surgir una pregunta, ¿cuántos capítulos debe tener mi libro? Tu libro debe tener el contenido necesario para que tú puedas abordar con suficiencia el tema que quieres abordar. Por favor, nunca después de que terminen, ustedes dicen, uy, ya terminé el libro y esto no tiene sino 120 páginas porque es que yo quería un libro de 200 páginas, entonces ahora voy a ver qué más le metemos de relleno. No hagan nunca eso. Hay muchas herramientas, por ejemplo, ahora para ganar espacio, si se trata de eso, les recomiendo que, por ejemplo, escojan contenidos que estén online en algunas de sus plataformas, videos, promociones, ofertas, productos descargables, PDFs, y pongan en sus libros códigos QR que lleven a estas personas a escanear ese código y a ir a ese contenido que le quieres regalar. Además que hacen el libro muy interactivo. Eso para el caso de los libros impresos. Y para los ebook es mucho más sencillo porque simplemente es que pues pongas un enlace, ¿cierto? La palabra que quieres y redireccionas a ese lector a otro contenido donde le quieres complementar en un blog o en un video otra información o tal vez lo puedas llevar a una oferta o a que te compre otro producto. Entonces, no lo llenen de rellenos, no le pongan rellenos al libro, sino que más bien si se trata de generar más volumen de páginas y hacerlo mucho más grande, pónganlo más robusto, pero con información de valor. Esta es otra manera a través de la cual ustedes pueden hacer, para todos los que les gusta graficar y los que les gustan los mapas de sueño, pues muy bien, esta es una manera en que ustedes pueden hacer también la estructura de su libro. Esto es muy fácil,
son estos circulitos. Entonces, en el centro van a poner el tema principal de la obra. El tema principal en este caso es superación personal y un subtema que se quiere manejar de nicho es autoeducación para superarse, ¿ya? Entonces, aquí el autor dice, bueno, ok, autoeducación para superarse. Entonces vamos a hablar en la primera etapa del libro, vamos a hablar del ser, vamos a hablar del trabajo interior, de las creencias, de las emociones, de los hábitos, de la mentalidad, de la energía vital. Y luego en una segunda etapa vamos a hablar del saber, ¿cierto? De los modelos educativos obsoletos, vamos a hablar de cómo leer para comprender, ¿sí? Y luego vamos a hablar un poco más de enseñar sobre el aprendizaje. Y en una tercera parte vamos a hablar ya de aplicar lo que se sabe, de hacer una toma de acción y de monetizar como los conocimientos a través de la toma de acción. Entonces, mire que este sería como el mapa de un libro de 3 secciones y lo que ustedes ven acá son ideas que fueron apareciendo. O sea, no es realmente una estructura finalizada y la quise dejar así porque justo quise que ustedes vieran que se puede hacer una lluvia de ideas y para todos aquellos que también les gusta este tipo de estructura, pues es muy, muy, muy bueno este modelo. Yo realmente pienso que todos los autores deberían de tener una estructura para su proyecto editorial, porque como lo van a ver ustedes más adelante, y también en el documento que está descargable, estructurar el proyecto no es solamente saber cómo va a quedar mi libro, cuántas páginas va a tener, qué capítulos va a tener, cómo se van a llamar los capítulos, ¿ya? Para que me dé una guía, un derrotero de cómo debe ser mi libro, sino que también te va a ayudar a encontrar, por ejemplo, el público objetivo, te va a ayudar a señalar cuáles son los libros que tú quisieras leer o que has leído o cómo son los libros que se parecen al que tú has hecho y dejar una bitácora de todo esto. También es importante que ustedes sepan cómo, por ejemplo, van a hacer el lanzamiento. Yo tengo una masterclass de cómo hacer un lanzamiento y también tengo un curso que se llama Marketing del Escritor y Lanzamientos, a través del cual les he ayudado a muchas personas que no saben qué hacer con su libro ni cómo lanzarlo a hacer ese tipo de lanzamientos, incluso a hacer preventas. Y lo más interesante es que muchas personas han logrado ventas de su libro aún sin haberlo impreso. Antes de haber hecho esa gestión de imprimirlo, ya estaban generando dinero. Y eso para libros impresos. No les quiero ni mencionar lo que pueden hacer ustedes con un ebook, que hoy día se puede vender muy bien en plataformas como Amazon, como Apple Books, pero también se puede vender de forma muy, muy oportuna en comunidades, si son mentores, si son coaches, si son entrenadores o si están en comunidades muy grandes como esta de Hotmart, donde los ebooks han marcado la diferencia. Creo que es el momento de que tomes acción y si has pensado en comenzar la escritura de tu libro o de pronto ya eso estaba rondando en tu mente y tú dijiste, no, yo necesitaba saber cómo organizarlo, pues a través de este taller práctico vas a poderlo trabajar. Lo mejor de todo es que no se van a quedar solamente con la teoría que les he compartido en este espacio en el que nos estamos encontrando, sino que este cuaderno, este libro que les he compartido, este ebook, tiene 42 páginas súper grandes y les comparto un poco el contenido. Por ejemplo, ustedes pueden escribir ejercicios donde van a encontrar cómo escribir un terrible párrafo para que no se vayan a equivocar, ¿cierto? Dice, vas a escribir el primer peor párrafo de tu vida, pues para que sepas qué es lo que no hay que hacer. Se van a dar de cuenta, por ejemplo, que debe contener una buena portada. Y también en este ebook ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el marketing, cómo hacer un lanzamiento semana a semana en una preventa efectiva, cómo son los lanzamientos online, los lanzamientos presenciales, el marketing digital que hay que hacerle una obra y luego dónde pueden vender sus libros.
Quiero agradecerles muchísimo, invitarlos para que conozcan un poco más en freismantoro.com, en mis redes, @freismantoro, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y desde luego, para que me conozcan un poco más aquí a través de Hotmart, donde tengo otros productos que estoy dispuesto a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.